Estos dioses del mundo Pokémon tienen poder sobre la misma tela de su universo, y son los Pokémon más fuertes que existen. Así que hoy vamos a clasificar cada uno de los Pokémon legendarios desde el más débil hasta el más poderoso. Primero, las reglas. En lugar de centrarnos en su fuerza en el juego, nos enfocaremos en cuán fuertes son canónicamente en la tradición del mundo Pokémon. Después de todo, estos son Pokémon legendarios, tiene sentido usar leyendas para clasificarlos. También contaremos con Pokémon míticos porque técnicamente son un subconjunto de los legendarios, pero no contaremos con las ultra bestias, ya que es discutible si también son un subconjunto. Dicho esto, comencemos mirando a los llamados legendarios que son más débiles que incluso los Pokémon regulares. Esta es la legendaria Tier D, y desafortunadamente, nuestra medalla de oro de debilidad tiene que ir para Cosmog y Cosmoem. Para sacar lo obvio del camino, estos dos pueden eventualmente evolucionar en Solgaleo o Lunala, dos Pokémon que no veremos en esta lista durante bastante tiempo. Es evidente que la disparidad de poder entre estos dos grupos es excesiva para racionalizar o justificar su clasificación conjunta. Hablemos primero de estos dos. Aunque pueden usarse como fuente de energía para abrir un ultra agujero de gusano, es casi todo lo que pueden hacer, y ni siquiera tienen este poder por sí mismos. Lo único notable que mencionar es que Cosmog y Cosmoem están empatados como el Pokémon más ligero y más pesado en existencia, respectivamente. Añade el hecho de que Cosmoem también está empatado como el más pequeño, y sirven como prueba clara e irrefutable de que la física no existe en el mundo de Pokémon, solo a través del principio de conservación de la masa. De manera similar, otorgamos la medalla de plata de debilidad a Kubfu. Aunque no está casi en la misma escala que nuestra entrada anterior, la brecha de poder entre Kubfu y Urshifu sigue siendo lo suficientemente significativa para que los contemos como entidades separadas. Además, con cuán pocos Pokémon legendarios evolucionan de todos modos, podemos permitirnos dividir algunas entradas aquí y allá. De todos modos, toda la idea de Kubfu es que es débil e inexperto. Todavía está en entrenamiento básico, hasta el punto de que aún tiene que decidir qué estilo practicar o en cuál de las torres de los dos puños entrenar. Aunque puede volverse más fuerte entrenando, la cantidad de esfuerzo requerido y la necesidad de un entrenador fuerte lo retrasa significativamente. En tercer lugar, desde el fondo en debilidad, está Phione, el Pokémon náufrago. A pesar de su reputación en la comunidad, Phione no es del todo inútil por sí mismo, a diferencia de los tres previos. Dicho esto, sus poderes aún están lejos de ser considerados legendarios, por así decirlo. Pasa sus días flotando perezosamente en el océano, usando su camuflaje natural para evadir depredadores. Lo único que lo salva de caer aún más bajo es su conexión con Manaphy, que le da acceso a la manipulación mental y otros poderes psíquicos. No está exactamente al mismo nivel que el intercambio corazón de su primo, pero aún tiene acceso a su nuevo movimiento, Toma Corazón. A continuación, tenemos nuestro primer mítico con el Pokémon Melodía, Meloetta. A continuación, tenemos nuestro primer mítico con el Pokémon Melodía, Meloetta. Es algo impresionante que un Pokémon que puede cambiar libremente su forma termine tan bajo en nuestra lista, pero aquí está. Como su nombre lo indica, el poder de Meloetta se centra principalmente en la música, ya sea cantando hermosas canciones en su forma de aria que pueden controlar las emociones de quienes la escuchan, o realizando gráciles danzas en su forma de pirueta que pueden inspirar a quienes la rodean. El problema principal es que el movimiento característico de Meloetta, canción relicario, es un arte perdido que incluso Meloetta olvidó y tuvo que reaprenderlo recientemente a través de un tutor de movimientos especiales. Tenemos que dar nuestro próximo lugar al Pokémon artificial Magearna. Aunque puede ser una pesadilla en competencia, en el universo, Magearna realmente no es tan poderoso. Su atributo más notable es su corazón de alma, el alma artificial que compone el Pokémon real, mientras que su cuerpo de metal es más un traje de piel mecánico que cualquier otra cosa. Aunque pueda ser artificial, el corazón de alma le otorga a Magearna una gran empatía, permitiéndole sentir las emociones de los seres vivos a su alrededor, lo que lo convierte en un gran cuidador, pero aparte de eso, no tiene mucho que ofrecer en el departamento de poder. Continuando, tenemos al Pokémon de la gratitud Shaymin. Al igual que los participantes anteriores, Shaymin tiene cierto nivel de poder, pero no mucho más que otros Pokémon regulares. Tiene el poder de purificar toxinas, fertilizar el suelo y germinar flores y otras plantas en un instante, lo cual es impresionante por la escala, pero no es exactamente único de Shaymin. La mayoría de los otros tipos de hierba tienen habilidades similares, pudiendo hacer lo mismo por sí mismos. Aparte de eso, lo único notable de Shaymin es su forma de cielo que le otorga la capacidad de volar.
Vaya, ¡qué mejora! Como si el 90% de esta lista no pudiera hacerlo sin un cambio de forma especial. Y nuestro último lugar en este nivel tendrá que ser para el Pokémon marino, Manaphy. Para el propósito de esta lista, Manaphy es básicamente solo Phione, pero más aún. Vaga por los mares, recorriendo grandes distancias para regresar al frío fondo marino donde nació y en general es muy susceptible a los cambios en su entorno. La diferencia es que los poderes de Manaphy están más desarrollados que los de Phione, al punto de poder vincular las mentes de dos individuos y cambiar sus perspectivas con su antiguo movimiento característico, intercambio de corazón. Lo logra de una manera no muy diferente a Magearna, casualmente el único otro Pokémon capaz de usar el movimiento a través de su vínculo empático e hipersensible con los que lo rodean, dando a Manaphy una idea clara de lo que esos individuos están pensando. Y eso es lo que realmente lo beneficia, aunque sigue siendo un poco demasiado disperso para su propio bien. Con la categoría D terminada, continuemos con la siguiente sección. Estos legendarios entran en la categoría C. Para empezar, tenemos una entrada doble con Glastrier y Spectrier. Aunque también son pesadillas en las batallas competitivas, estos rechazados de My Little Pony no son tan especiales en el canon actual. Efectivamente, son muy poderosos y se encuentran en la cima en cuanto a fuerza para los tipos Hielo y Fantasma, respectivamente. Pero en cuanto a los Pokémon legendarios, estos dos no son tan especiales. Son solo caballos malos y duros, y las leyendas que los rodean están relacionadas con su conexión con Calyrex, siendo capaz de domarlos. Pero al menos, la narrativa se toma un tiempo para establecerlos como Pokémon poderosos en general, lo que les gana un lugar en la parte inferior de nuestra categoría C. De manera similar, damos el siguiente lugar a Heatran y Volcanion. Clasificaremos a estos dos juntos porque básicamente son el mismo Pokémon, aparte de la tipificación secundaria. Ambos son poderosos Pokémon de tipo fuego, aprovechando el poder del núcleo de la Tierra y los volcanes submarinos, respectivamente. Dicho esto, al igual que la entrada anterior, ambos parecen carecer en el departamento de leyendas, ya que casi no hay nada que los distinga de otros tipos de fuego igualmente poderosos. Lo único que nos da algo con lo que trabajar es el hecho de que existe la piedra magma, que tiene el poder de calmar y controlar a Heatran. Se dice que Heatran protegerá ferozmente. Sin embargo, dado que se considera canon que existen múltiples Heatran y que no todos ellos están conectados a una piedra magma, esto nos devuelve al punto de partida. Pero hablemos del Pokémon Wushu Urshifu. Habiendo completado su entrenamiento en una de las torres de los dos puños, ambas formas de Urshifu se han convertido en maestros en su estilo elegido. Han perfeccionado sus poderes y habilidades marciales, y las utilizan para proteger a sus seres queridos. Esto los coloca, sin rodeos, al mismo nivel que prácticamente cualquier otro Pokémon de tipo lucha evolucionado. No tienen ningún poder especial o hazañas legendarias que los pongan por encima de otros Pokémon generalmente fuertes, aparte de entrenar en un arte secreto al que pocos tienen acceso. De manera similar, el próximo lugar lo otorgaremos a Type Null y Silvally. Al igual que los otros Pokémon creados por el hombre en esta lista, Silvally y su de-evolución Type Null fueron creados para ser un arma. Uno para ser usado contra las ultrabestias, utilizando su sistema RKS para explotar sus debilidades. Sin embargo, los científicos no pudieron controlarlo y se vieron obligados a colocarle un casco limitador, apagando su sistema RKS hasta que el Type Null pueda controlar sus poderes adecuadamente. En resumen, el casco de Type Null solo limita su poder, por lo que puede clasificarse junto a su evolución, Silvally. Dicho esto, de los tres Pokémon creados por el hombre en esta lista, Silvally es fácilmente el más débil, no solo en fuerza física, sino también en que su sistema RKS depende de tener acceso a un conjunto completo de recuerdos para acceder a su máximo potencial. A continuación tenemos al rebelde Pokémon mono, Sarude. Siguiendo con el tema de esta sección, Sarud es bastante fuerte en general, aunque no llega a lo que se consideraría estándares legendarios. Por esa razón, el hecho de que vivan en manadas de varios Sarude es una base lo suficientemente inestable para ser legendario, pero eso no viene al caso. Su rasgo más destacado es su habilidad para sanar a otros, algo inusual en tipos hierba y casi inaudito en tipos oscuros. Pasando al Pokémon Trueno, Zeraora. A diferencia de otros Pokémon de tipo eléctrico, Zeraora no tiene un órgano interno para producir su propia electricidad. Si esto hace a Zeraora más fuerte o más débil es objeto de debate, ya que aunque esto lo hace inherentemente más débil que otros Pokémon eléctricos, el hecho de que aún pueda generar suficiente electricidad es una hazaña impresionante por sí misma. Lo que no está en debate es cuán increíblemente rápido es Zeraora, siendo capaz de moverse a la velocidad de un rayo y desgarrar a su presa con sus garras electrificadas.
Nuestro próximo lugar será para otra entrada de grupo con los Titanes Legendarios, el primero de nuestros tríos legendarios, o más bien un quinteto en este caso. Los titanes son principalmente especiales por lo que son en lugar de cuán fuertes son. Como seres de piedra, hielo, metal, electricidad y energía dracónica, dominan su respectivo elemento. Claro, eso no es nada especial, ya que casi todos los Pokémon tienen esa habilidad en algún grado. No obstante, los titanes elevan esto a un nivel que pocos otros Pokémon de sus tipos logran igualar. Por ejemplo, Regise puede sobrevivir sumergido en lava sin derretirse. El cuerpo de Regise Steel es tan duro que nada puede rayarlo, y se rumorea que Regidrago tiene los poderes de todos los Pokémon tipo dragón que existen. Ese último tiene algunas implicaciones respecto a varios dragones que aún no hemos cubierto en esta lista, pero vamos a decir que la falta de habilidades especiales en general para los titanes significa que hay algunas limitaciones en lo que esa afirmación implica. Ahora de un tipo de trío, pero no realmente a otro, a continuación tenemos las espadas de la justicia. A pesar de estar a unas entradas de los poderes verdaderamente especiales, estos cuatro lograron un lugar tan alto principalmente por las leyendas reales sobre su fuerza. Innumerables cuentos hablan de sus hazañas heroicas, desde rescatar a Pokémon de desastres naturales hasta hacer la guerra contra los humanos que les harían daño. Logran esto principalmente mediante el trabajo en equipo, utilizando sus fortalezas para su ventaja mientras cubren las debilidades de los demás. Sin embargo, individualmente, no son mucho más fuertes que otros Pokémon completamente evolucionados e incluso como grupo, no son particularmente especiales cuando se trata de legendarios. Para cubrir un trío adecuado, veamos a los tres leales a continuación. Al igual que nuestra entrada anterior, estos tres confían en el trabajo en equipo para lograr sus objetivos, poseyendo algunas de las fuerzas, inteligencias y bellezas más impresionantes entre los Pokémon. A menudo se unen contra Pokémon más débiles y se aprovechan de la buena voluntad de otros para fortalecerse. Sin embargo, hay tres defectos principales que les impiden clasificar más alto. Dependen en gran medida de las leyendas que los rodean para mantener su imagen. Leyendas que son, por decirlo suavemente, un montón de Grambles Shiinotic. En segundo lugar, aunque son amenazantes como grupo, individualmente no son nada especial y se pueden manejar fácilmente, incluso después de potenciarse con el Mushi especial. Por último y más crucial, sus poderes en realidad no le pertenecen. Sus habilidades provienen de otro Pokémon que no aparecerá en esta lista por un largo periodo. Por esa razón, los tres pésimos tienen que hacer un gran esfuerzo solo para llegar tan alto. A continuación tenemos al Pokémon morador de la penumbra, Marshadow. Marshadow, un Pokémon muy tímido, pasa gran parte de su tiempo oculto en las sombras de otros. Pensarías que esto justificaría una clasificación más baja, pero Marshadow realmente convierte este negativo en un plus. Estudia los movimientos de quienes lo rodean mientras se esconde, y mediante la imitación, mejora sus habilidades y destreza marcial. Obviamente, no puede copiar ningún poder especial, pero con este método, es capaz de dominar cualquier arte marcial más rápido y efectivamente que los maestros más habilidosos. Pero ahora finalmente llegamos al trío legendario original, los pájaros legendarios. Y para que conste, esto incluirá tanto las variantes de Kanto como de Galar del trío. Aparte de toda la armonía de fuego, hielo y relámpago, o quizás la armonía de lucha, psíquico y oscuro, dependiendo de tu sabor preferido, nos duele decirlo, pero realmente no hay mucho especial en ellos. Sus habilidades son bastante estándar para los Pokémon de sus respectivos tipos, aunque las aves de Galar tienen algunas características que hacen referencia a sus contrapartes de Kanto. La principal diferencia es que sus habilidades son en promedio más fuertes que las de otros de su tipo particular. Por ejemplo, Zapdos de Kanto puede causar tormentas eléctricas solo con aletear sus alas, y Articuno de Galar puede usar sus poderes psíquicos para congelar cosas vivas y no vivas a nivel molecular. Luego está Moltres de Kanto, que es básicamente inmortal siempre y cuando pueda encontrar un volcán activo en el que sumergirse y quemar su cuerpo para restaurarse y revivirse, muy parecido a un fénix. Finalmente llegamos a la parte más sustancial de la lista. Estos son los Pokémon legendarios algo extraordinarios y los estamos colocando en el nivel B. Comencemos esta sección con el dúo lunar. Desde ahora, la mayoría de los Pokémon poseerán alguna habilidad especial que los diferencia de los Pokémon comunes. Los poderes de Darkrai y Cresselia están vinculados a las pesadillas y los sueños agradables, pudiendo manifestarlos de formas perjudiciales y útiles respectivamente. Darkrai es el más fuerte de los dos, tanto en su habilidad de combate como en su capacidad para propagar pesadillas interminables a quienes lo rodean simplemente por existir. Sin embargo, mientras que Darkrai es mejor ofensivamente, Cresselia es más defensiva, siendo capaz de disipar las pesadillas creadas por el primero y curar a otros además. En última instancia, estos dos son un dúo dinámico inseparable.
por lo que la naturaleza específica del poder de protección de Cresselia los limita un poco. Pero respecto a las bestias legendarias, su rasgo más destacado es que murieron en la Torre Quemada antes de ser revividos por Ho. Sin embargo, eso es más un logro para Ho que para ellos. Lo que sí podemos contar es que cada uno tiene poderes que superan con creces a los Pokémon ordinarios. Raikou y Entei son los más destructivos, siendo capaces de controlar las nubes de tormenta y las erupciones volcánicas a voluntad. Mientras tanto, Suicune es más protector, con la capacidad de caminar sobre el agua y purificar al instante cualquier cuerpo de agua que toca. También se describe como el más cercano a Ho-Oh entre su trío, e incluso tiene algún tipo de conexión con lo desconocido. A continuación, tenemos al Pokémon Paleozoico, Genesect. El segundo Pokémon creado por el hombre en esta lista, Genesect, tiene éxito donde Silvally falló, principalmente debido a factores motivacionales. Silvally fue creado como una herramienta especializada para una organización altruista, mientras que Genesect fue diseñado como un arma de destrucción masiva para un equipo malvado que busca la dominación mundial. Además, cuando el proyecto fue cancelado por N, el científico que finalmente lo completó volcó toda su frustración en hacer a Genesect lo más fuerte posible, incluso antes de ser revivido y modificado. Ya era un depredador supremo y un cazador poderoso. No obstante, con la incorporación del cañón y el modo de vuelo de alta velocidad, ahora representa un peligro significativamente mayor, tanto para humanos como para Pokémon. Así que eso sea una lección. Si quieres hacer algo más peligroso, dale un arma y ve qué pasa. De manera similar, damos el siguiente lugar a Deoxys, el Pokémon ácido desoxirribonucleico. Aunque no es un Pokémon hecho por el hombre, es extraterrestre, por lo que no va a tener ningún poder especial sobre nuestro mundo. Sin embargo, Deoxys sigue siendo una poderosa amenaza por sí mismo. Como un virus mutado, su cuerpo es increíblemente maleable, siendo capaz de transformarse en diversas formas para adaptarse a su entorno y sobrevivir en este mundo extranjero. También es prácticamente indestructible, ya que puede regenerar instantáneamente su cuerpo siempre y cuando el núcleo cristalizado permanezca intacto. Esto, junto con su capacidad para cambiar sus formas a voluntad, hace de Deoxys un Pokémon peligroso, incluso sin ningún poder divino. Veamos al dúo Paradoja. Los Pokémon Paradoja son bastante fuertes, ¿no? No solo son más fuertes que el promedio de los Pokémon modernos, sino que se vuelven aún más duros cuando están bajo el sol o en terreno eléctrico, respectivamente. Y en ningún lugar es esto más claro que con los más fuertes del grupo, Caridon y Miridon, quienes son capaces de configurar automáticamente las condiciones del campo que los hacen más fuertes. Oh, y si te estás preguntando por qué estamos hablando exclusivamente de mecánicas de juego en lugar de la historia aquí, bueno, eso es porque realmente no hay nada de qué hablar. Aparte de los que conocemos en la historia, cualquier información que tenemos sobre estos dos es principalmente rumores de fuentes poco fiables. A pesar del gran poder de los Pokémon Paradox en general, nos sentimos seguros al colocar al Rey Alado y la Serpiente de Hierro en posiciones tan altas. Pasamos a otra entrada de grupo con las fuerzas de la naturaleza. Estos cuatro parecen representar fuerzas opuestas, con Tornadus y Thunderous siendo más destructivos, y Landorus y Enamorus siendo más constructivos. Para ser franco, los dos últimos son los que realmente llevan a este grupo tan lejos. Aunque los dos primeros están en la élite de los Pokémon voladores y eléctricos, sus habilidades aún están firmemente arraigadas en las reglas básicas de sus respectivos tipos. Por otro lado, no solo Landorus fue capaz de someter y castigarlos por sus malas acciones, sino que él y Anamaris pudieron curar la tierra y fertilizar los campos que fueron destruidos a raíz de sus disputas, trayendo la primavera y una buena cosecha a la gente. En fin, este dúo está haciendo un arduo trabajo para llevar al grupo al nivel legendario, pero al menos cuentan con verdaderas leyendas para apoyarlos. De un cuarteto a otro tenemos los Tesoros de la Ruina. Nacidos de artefactos imbuidos de emociones negativas, estos cuatro son casi los únicos responsables de destruir el antiguo reino de Paldea en el pasado. Su mera existencia evoca destrucción, dejando rastros de ruina por donde quiera que van. Esto puede ser de manera indirecta, como Wu Chen y Chi Wu, destruyendo el área inmediata simplemente por existir, o directamente como Chen Pao y Ting Lu, desencadenando desastres naturales devastadores de manera regular. En cualquier caso, el potencial destructivo de estos cuatro temibles era tan grande que necesitaban ser sellados para la seguridad de todos hasta el fin de los tiempos, hasta que llegue un niño con una lagartija de bicicleta, lo que ocurra primero. Pasando al dúo Eon, cuando lo piensas, es bastante inspirador que el primer Pokémon capaz de mega evolucionar apenas haya entrado en la mitad superior de la lista. Sin embargo, incluso quitando sus formas mega de la ecuación, Latias y Latios aún son más que capaces por sí mismos. Esto se debe principalmente a la existencia del Alma Gema,
un objeto protector que contiene el espíritu de un Aeon fallecido que otorga su poder a su pariente más cercano. Esto, junto con su habilidad para compartir la visión, les da la capacidad de cuidarse mutuamente y compartir sus poderes para proteger a aquellos que les importan. Y cuando combinas esto con la mencionada mega evolución, este dúo fácilmente se gana un lugar tan alto. A continuación tenemos al Pokémon de subyugación, Pecharunt. A pesar de no ser un verdadero Pokémon de tipo psíquico, Pecharunt tiene un nivel de poderes de control mental que avergüenzan a la mayoría de los verdaderos psíquicos. Como el cerebro detrás de los tres leales, les otorgó sus respectivos poderes. Lo logra a través del uso de su cadena tóxica, que extrae los poderes latentes y los deseos del portador a cambio de ponerlos completamente bajo el control de Pecharunt. Luego, usa su Muchi tóxico para convertir a cualquiera que lo coma en marionetas sin mente para usarlas como le parezca conveniente. Estas marionetas ayudan a difundir el Muchi a más personas y Pokémon, amasando un ejército al servicio de Pecharunt que sin control podría conquistar naciones enteras por este método. Para completar esta historia de Momotaro, tenemos al Pokémon enmascarado, Ogerpon. Aunque puede extraer poder de varias máscaras, especialmente las impregnadas de energía de terrestrialización, la verdadera fuerza de Ogerpon radica en sus logros en batalla. Tras perder a su compañero y la mayoría de sus máscaras ante los tres leales, se pone su última máscara y lucha solo contra ellos, derrotándolos y deteniendo posteriormente las ambiciones de Pecharunt. La ubicación de Ogerpon en esta lista es así de simple. Pecharunt es una de las entradas más fuertes en esta lista, y Ogerpon es capaz de superarlo en términos de fuerza, al menos indirectamente. Y para completar el nivel B, está Diancie, el Pokémon Joya. Como una mutación de Carving, Diancie tiene el poder de crear diamantes de la nada, comprimiendo el carbono que se encuentra en el aire entre sus manos. Se ha demostrado que los Pokémon pueden hacer cosas locas, pero esto está en un nivel completamente diferente. Para dar más contexto, los diamantes generalmente se crean a una temperatura de alrededor de 2500 grados Fahrenheit y a una presión de más de 825.000 libras por pulgada cuadrada, en un proceso que generalmente toma varios meses como mínimo para producir un solo diamante pequeño. Como si eso no bastara, que sí lo hace. Diancie también puede mega evolucionar, lo que aumenta esta habilidad a niveles extremos. La única razón por la que no llega a nuestro nivel A es porque lo hemos reservado para los Pokémon más divinos, de los cuales Diancie lamentablemente se queda un poco corto. Y con eso dicho, ahora nos movemos a la sección realmente legendaria, donde residen los verdaderos dioses del mundo Pokémon. Este es el nivel A. Comenzando esta sección está el dúo de la torre. Como mencionamos anteriormente, Ho-Oh posee la habilidad de resucitar a otros seres. Habiendo rescatado y revivido a las bestias legendarias de la Torre Quemada, esta hazaña le da a Ho-Oh algunos de los poderes de curación más potentes de todos los Pokémon. Sin embargo, aparte de este momento, no obtiene más poderes especiales. Tiene la capacidad de dar felicidad eterna a quienes lo ven, pero eso es en su mayoría rumores sujetos a interpretación, e infinitamente inferior a su capacidad para resucitar a los muertos. En comparación, Lugia no tiene poderes especiales conocidos que se puedan comparar con la verdadera resurrección de Ho-Oh, pero se dice canónicamente que es tan poderoso como este último, por lo que podemos suponer que debe tener algo. A continuación, debemos hablar sobre las deidades guardianas. Estos cuatro conforman colectivamente los protectores de Alola, cada uno siendo el guardián de sus respectivas islas. Aunque han luchado entre sí ocasionalmente en el pasado, su enfoque principal es defender sus islas de amenazas externas, incluyendo ultra bestias, equipos villanos, y lo más importante para esta lista, el trío de luz. Cuando Solgaleo y Lunala llegaron a Alola, las deidades guardianas lucharon contra ellos para proteger sus hogares. Aunque los últimos perdieron, los primeros quedaron lo suficientemente impresionados como para otorgar el Tapunium Z a los guardianes y confiarles la protección del Cosmog mientras crecían. Luego, cuando Necrozma apareció y robó la luz del mundo, los guardianes se unieron utilizando el poder de los cristales Z, recuperaron la luz robada, desterraron a Necrozma de donde vino. De manera similar, nuestro próximo lugar es para el dúo de héroes. Al igual que nuestro participante anterior, Zacian y Zamazenta llegan tan alto casi exclusivamente debido a sus logros en batalla. En este caso, son casi exclusivamente responsables de derrotar a Eternatus y poner fin al día más oscuro. Ten en cuenta que esto también ocurre en un momento en que los Pokémon Dynamax aún eran un concepto extraño y eran mucho más difíciles de manejar. Y con todo eso en mente, el hecho de que pudieron derrotar a todos los Pokémon Dynamax fuera de control además de Eternatus, definitivamente les otorga un lugar mucho más alto. Ahora tenemos al dúo de Reshiram y Zekrom.
No contaremos con Kyurem en esta entrada por razones que explicaremos en un momento. Poseyendo algunos de los poderes de fuego y electricidad más fuertes de todos, estos dos son capaces de quemar la Tierra y se cree que representan el poder de la fusión. No nos referimos a la fusión estilo polimerización con Kyurem para obtener una nueva forma. Eso lo veremos después. No, estamos hablando de fusión nuclear a nivel atómico en la liberación de energía que tal proceso crea. Estos dos Pokémon son literalmente el equivalente a una bomba atómica o más precisamente a un reactor nuclear. Las implicaciones de tal poder no pueden ser ignoradas. En nuestra quinta entrada grupal consecutiva, Jirachi y Hoopa comparten un lugar. Para explicar por qué agrupamos a estos dos, primero veamos a Jirachi. A pesar de que se dice que puede conceder deseos, en realidad posee un pequeño truco útil para evitar tener verdaderas habilidades de cumplimiento de deseos: la teleportación. En lugar de crear objetos o doblegar el universo a su voluntad, Jirachi simplemente teletransportará cosas desde otro lugar cuando alguien haga un deseo. Dicho esto, no parece haber ninguna limitación a este poder, por lo que teóricamente podría tomar cualquier cosa que quiera de cualquier lugar del mundo. Esto es básicamente idéntico al poder de Hoopa de abrir portales a través de las dimensiones y tomar cualquier cosa o a cualquier persona que quiera de cualquier rincón del multiverso. Esto se extiende a otros Pokémon legendarios, lo que significa que muchas de las fortalezas de esta lista también aplican a estos dos. Sin embargo, esta es una extensión del poder de esos Pokémon, no específicamente de Jirachi o Hoopa, por lo que su impacto en nuestro ranking es limitado. Analicemos ahora al Pokémon Rey Supremo, Calyrex. Es realmente impresionante cómo la mecánica que hace fuerte a Calyrex en el juego, es decir, fusionándose con Glastrier y Spectrier, termina siendo la menos impresionante de sus hazañas. Sus poderes son tan fuertes que pueden avergonzar a casi cualquier otro Pokémon psíquico. Puede dominar la mente de cualquier individuo en su rango, reubicar un bosque entero con su ecosistema intacto y ver todos los pasados, presentes y futuros posibles simultáneamente. Puede fertilizar campos estériles y hacer crecer cultivos instantáneamente. Puede detener un meteorito para evitar la destrucción del planeta. Puede adquirir y potenciar los poderes de sus monturas elegidas haciéndolos propios. Dicho esto, todo esto viene con la advertencia de que Calyrex debe recibir sus poderes a través de las oraciones de sus seguidores. Los poderes de Calyrex se desvanecen cuando la gente pierde su fe en él. Y dado que todo esto ocurre después de que Calyrex es prácticamente un recuerdo olvidado por la gente de la Corona Tundra, lamentablemente no podemos clasificarlo más alto. De un Pokémon fusionado a otro, el siguiente es el Pokémon fronterizo, Kyurem. Volviendo al tema de la fusión del trío Tau, Kyurem es la culminación de ese tema, siendo capaz de fusionarse literalmente con los otros dos. Se teoriza que esto se debe a que Kyurem era el dragón original de la región de Unova. Cuando Reshiram y Zekrom se separaron de él, Kyurem quedó con algo de ácido desoxirribonucleico residual de los dos anteriores, lo que le permite usar Absofusión para absorberlos de nuevo y llenar el vacío. Curiosamente, aunque Kyurem no es un Pokémon de fuego ni eléctrico, cuando se fusiona con Reshiram o Zekrom respectivamente, sus poderes sobre esos elementos superan con creces a los de sus formas base, solo se mantienen en jaque al chocar con sus existentes poderes de hielo. Dicho esto, también tiene control total sobre dichos poderes de hielo, por lo que puede usar esto fácilmente a su favor y desatar todo el potencial de su inmenso poder. Sin Reshiram o Zekrom para fusionarse, Kyurem es un poco más débil que ellos. Su cuerpo congelado es difícil de controlar, y sus poderes de hielo son menos diestros que los poderes de fuego y electricidad de los otros dos. Aún así, su agresividad lo hace bastante peligroso por sí solo, y puede superar a sus contrapartes, por lo que Kyurem todavía se clasifica fácilmente por encima de ellos. Al igual que antes, Solgaleo y Lunala serán los siguientes en aparecer. De nuevo, no estamos contando a Necrozma aquí por razones que deberían ser obvias a estas alturas. No obstante, como seres de luz, Solgaleo y Lunala fueron quienes trajeron la luz a Alola, lo que resultó en que los antiguos reyes los adoraran como dioses. También tienen el poder de abrir ultra agujeros de gusano y atravesar el ultraespacio. Y a diferencia de sus pre-evoluciones, esta habilidad es innata y puede ser utilizada a voluntad. La única desventaja real es que Necrozma contrarresta a estos dos, ya que ambos son ineficaces contra él y suelen ser el blanco de sus ataques. Dicho esto, un Pokémon con ventaja contra lo que son básicamente dioses no resta suficiente valor a estos dos como para clasificarlo más bajo. Pasando al Pokémon viajero del tiempo Celebi. Este va a ser simple porque la categoría de la Pokédex básicamente lo dice todo. Como dice la lata, Celebi tiene el poder de viajar a través del tiempo, y con eso vienen todas las habilidades que inducen a la paradoja que vienen con el territorio. Funciona como un guardián del bosque,
y hace lo que puede para proteger tanto su hogar como la línea de tiempo. Cada vez que detecta una anomalía en la línea de tiempo, viaja a ese instante para resolver el problema antes de que la línea temporal colapse. Incluso puede coexistir con sus yo del pasado y del futuro, y unir fuerzas con ellos para lidiar con una amenaza mayor o revivir una encarnación caída de sí mismo. Además tiene el poder de purificar su entorno, haciendo que las plantas florezcan en su presencia y siendo capaz de disipar la oscuridad en los corazones de los Pokémon de sombra. Dicho esto, Celebi es un poco más pasivo de lo que su posición sugeriría, ya que su estatus establece que generalmente evita periodos de conflicto, que es exactamente lo que un guardián del bosque debería perseguir. Aún así, la capacidad de viajar a través del tiempo es demasiado distorsionadora de la realidad para ignorarla. A continuación tenemos al Pokémon Terra, Terapagos. Aunque su forma normal es pequeña y débil, Terapagos nunca está en su forma normal cuando cuenta. Es el progenitor tanto del tipo Terra estelar como del fenómeno terrestre en su conjunto, siendo capaz de absorber energía terrestre para formar una capa cristalina que lo proteja. Utiliza este poder para sobrevivir en lo profundo del subsuelo y evitar la extinción segura al entrar en un estado de hibernación de 1 millón de años escondido dentro de un cristal. Además, aparentemente puede controlar el tiempo, trayendo personas del pasado y alimentando las máquinas del tiempo usadas para traer a los Pokémon Paradox a la era moderna. Para añadir a esto, cuando se expone a la energía terrestre en sí misma, se transforma en su forma estelar, una forma tan llena de energía que puede resistir incluso la Master Ball y amenazar con colapsar el ecosistema de Paldea con su mera existencia. Con tanto poder en un Pokémon tan pequeño, sería una locura clasificarlo más bajo. Ahora pasemos al trío Aura. Los niveles de poder han superado el pensamiento racional, volviendo la competencia extremadamente reñida. En ningún lugar se hace más evidente que en el trío Aura, donde el poder para dar y quitar la vida indiscriminadamente ni siquiera entra en los 10 primeros. Esto se debe a 2 razones principales. Uno es el hecho de que Xerneas y Yveltal están en oposición directa uno al otro, tanto en concepto como en motivo, por lo que tienden a cancelarse mutuamente. De hecho, Xerneas seguirá específicamente a Yveltal solo para deshacer la pérdida de vida que este último propaga con su mera presencia. Y el otro es que Sigarde existe, y como emisario del orden sirve para mantener a los dos en jaque. No solo está específicamente diseñado para anular los poderes del resto de su trío, sino que cuando está en forma completa, con todas sus células, fácilmente los supera en poder y a la mayoría de los Pokémon en esta lista. Normalmente, esto pondría a Sigarde por encima de los otros dos, pero no solo es más pasivo que otros Pokémon legendarios, sino que ni su forma completa puede competir con el resto de esta lista. En el 10º lugar de nuestro top 10 se encuentra el colosal Pokémon Regigigas. Déjalo asimilar. ¿Sabes que tomamos en serio la leyenda cuando Regigigas está en el top 10 en lugar del último lugar? Tiene una resistencia asombrosa, pudiendo sobrevivir a la lava ardiente y a temperaturas gélidas sin dificultad. Posee una fuerza inmensa que se utiliza para remolcar los continentes a su ubicación actual. Sin embargo, eso palidece comparado con su mayor poder, la capacidad de crear vida. Regigigas fue el que creó a los 5 titanes legendarios a partir de materiales inanimados y les infundió vida y conciencia propias. Recuerda, esto no es como revivir a alguien al estilo de Ho-Oh o Xerneas. Esto es otorgar vida a un objeto inanimado donde antes no existía vida. Las implicaciones de esto son totalmente asombrosas. Así que vamos a seguir adelante e ignorar a Slowstart aquí y darle a Regigigas un lugar tan alto. Ahora echemos un vistazo al trío del clima. ¿Sabes qué es más impresionante que remolcar continentes? El trío del clima es famoso por ser los responsables de dar forma al mundo tal como lo conocemos al crearlo. Groudon dio forma a la Tierra, Kyogre moldeó los mares y Rayquaza creó la atmósfera mientras mantenía a raya a los 2 anteriores. Además, aunque sus poderes han disminuido con los años, cuando se exponen a una fuente de energía primordial, como las esferas o una piedra angular, pueden desbloquear sus formas primordiales o mega evolución en el caso de Rayquaza, y tienen el poder de expandir sus dominios una vez más. La única razón por la que estos 3 no están clasificados más alto es que sus poderes se limitan exclusivamente al mundo material, lo que simplemente no se compara con los poderes metafísicos que tienen las siguientes entradas. Nuestro próximo destino será el hogar de Victini, el Pokémon de la victoria. Puede parecer anticlimático pasar de 3 titanes súper antiguos a un pequeño conejo, pero escúchanos. Victini tiene el poder de traer la victoria a aquellos que considera dignos. Nunca se aclara realmente cómo o qué implica eso, pero parece ser tan infalible como potente.
Pero lo más impresionante es que Victini también es una fuente de energía infinita, capaz de compartirla con sus amigos y aliados. Aunque tendemos a confundir el concepto de infinito con simplemente un número grande, vale la pena recordar cuán incomprensible es realmente la idea de energía verdaderamente infinita. Las aplicaciones de esto son igualmente vastas, por lo que solo por este poder, Victini merece este alto lugar. Similar a lo anterior, tenemos al gigantesco Pokémon Eternatus. Al igual que Victini, Eternatus es una fuente de energía efectivamente infinita, siendo la fuente de las piedras de los deseos y las partículas de Galar que permiten a los Pokémon Dynamax. La diferencia principal entre ambos radica en su aplicación. Eternatus no solo tiene el poder de controlar el fenómeno Dynamax por sí solo, sino que también tiene el poder de absorber la energía que libera, lo que le permite revertir a su verdadera forma Eternamax. En esta forma, Eternatus tiene un nivel de poder que supera con creces al de cualquier Pokémon existente, al menos en el juego. Tiene el total de estadísticas base más alto en el juego, superando a los segundos finalistas de Mega Rayquaza y Mega Mewtwo en casi un 50%. Y sí, sé que no estamos mirando las estadísticas del juego para esta lista, pero con una brecha tan grande, tenemos que al menos reconocerlo. Dicho esto, su forma actual es más razonable en términos de poder, al menos en lo que respecta a esta lista. Y justo perdiendo el top 5, o nuestro nivel S, tenemos el trío del lago. Arceus creó a estos tres, que componen las fuerzas que gobiernan la mente, conocimiento, emoción y voluntad. Juntos, usan sus poderes para crear el espíritu humano, originando la vida inteligente en el mundo Pokémon. Además tienen el poder de controlar sus respectivos aspectos de la mente, pudiendo revocarlos de quien quieran a voluntad. Cualquiera que mire a los ojos de Uxie queda en estado de muerte cerebral. Aquellos que tocan a Mesprit se vuelven completamente carentes de emociones, y aquellos que lastiman a Azelf literalmente pierden las ganas de vivir. Además tienen el poder de crear la cadena roja, un objeto que otorga al portador el poder de mantener a Dialga o Palkia bajo control, lo cual en sí mismo es una hazaña increíble. Sin embargo, son demasiado blandos para su propio beneficio. Además de sus poderes para alterar la mente, son bastante débiles físicamente, como se evidenció cuando el equipo galáctico los capturó fácilmente. Sin embargo, como creadores de Spirit, merecen un lugar honorable fuera de nuestro top 5. Y con eso dicho, llegamos a la cima de nuestra lista legendaria, los 5 legendarios más poderosos, la S-Tier. Y nuestro quinto lugar va para el Pokémon genético, Mewtwo. El tercero y más fuerte de los Pokémon creados por el hombre, Mewtwo es un clon genéticamente mejorado de Mew. Fue creado para ser el Pokémon más fuerte del mundo por el equipo Rocket, y lo lograron. Bueno, no del todo, ya que quedan 4 entradas más, pero sigue siendo una gran línea. Aún así, lograron acercarse bastante. Mewtwo, una criatura creada solamente para el combate, tiene capacidades ofensivas maximizadas. Es uno de los Pokémon más salvajes que existen, capaz de pensar solo en la destrucción de sus enemigos. Tiene algunos de los poderes psíquicos más fuertes que existen, siendo capaz de aplastar completamente un rascacielos con solo un pensamiento. Además de eso, Mewtwo no tiene una, sino 2 mega evoluciones, cada una de las cuales amplifica aún más su habilidad de combate. Puede que no tenga habilidades especiales en comparación con el resto de esta sección, pero el puro poder bruto y habilidad de combate que tiene, más que hacen a Mewtwo un dios entre los Pokémon en su propio derecho. Apenas perdiendo el podio, nuestro próximo lugar se lo lleva el trío de la creación. Cuando el trío de la creación no alcanza el top 3 en poder, se sabe que las cosas están fuera de control. Al igual que el trío del lago, estos tres fueron creados por Arceus para mantener el universo en equilibrio, cada uno gobernando un aspecto específico de la misma tela de la realidad. Y sí, eso incluye a Giratina, que puede haber sido desterrado al mundo distorsión por su violencia, pero aún utiliza su dominio sobre la antimateria para mantener el equilibrio en el mundo real. Mientras tanto, Dialga y Palkia mantienen el orden asegurando que el tiempo avance normalmente y que el espacio permanezca estable. Si crees que estos poderes serían extraordinarios y normalmente asegurarían el éxito, estás en lo cierto. Sin embargo, los 3 primeros son aún más ridículos. La medalla de bronce del poder es para el Pokémon de prisión Necrozma. Al igual que el resto de su trío, Necrozma es un ser de luz, proporcionando una fuente de energía para su mundo natal. O al menos, lo fue hasta que el antiguo pueblo de Ultra Megalópolis buscó el poder de Necrozma para ellos mismos, despojándolo de su luz y dejándolo en un estado de dolor constante. Desde entonces, Necrozma busca constantemente más y más luz para recuperar lo que se perdió, dejando inevitablemente desesperación y destrucción a su paso.
Absorbe toda la luz en su dimensión natal, las dimensiones de las ultra bestias, y eventualmente intenta hacer lo mismo con Alola. De donde proviene su verdadero poder es en su capacidad para absorber otras criaturas de luz, incluyendo a Solgaleo y Lunala, dándole una fuente de energía y poder infinitos. Además, incluso en este estado, todavía anhela más luz, continuando absorbiendo más y más luz hasta que finalmente consume toda la luz que puede encontrar. Puede ser una cosa crear el mundo, pero es completamente otra cosa destruir todos los mundos, por lo que debemos darle a Necrozma un lugar en nuestro top 3, solo superado por los primeros lugares por algunas tecnicidades. La medalla de plata de poder va para el nuevo Pokémon de especie, Mew. Pasar del destructor de mundos a un embrión rosa y blando parece un poco chocante, pero la mayoría de ustedes deberían haber visto venir esto. Como el progenitor de todos los Pokémon, Mew tiene el ácido desoxirribonucleico de todos los Pokémon existentes y puede transformarse en cualquiera de ellos a voluntad, incluyendo otros Pokémon legendarios. Esto significa que Mew puede tener todos los poderes de cada uno de los Pokémon en esta lista y potencialmente romper todo el multiverso si así lo elige. ¿Necesitas revivir a un amigo caído? Ho-Oh y Xerneas pueden ayudar. ¿Quieres volver en el tiempo para corregir un error? Celebi y Dialga deberían funcionar bien. Incluso Necrozma, con sus poderes de destruir el universo, está a una transformación de distancia, lo que convierte a Mew en el Pokémon más fuerte cubierto hasta ahora. Y la única razón por la que no es el número 1 es porque todavía hay uno más que incluso Mew no puede copiar. Sí, estamos otorgando la medalla de oro de poder al Pokémon Alpha, Arceus. Sí, lo sabemos, no es la elección más creativa para nuestro primer lugar, darle la medalla de oro a la deidad creadora literal. Pero, ¿realmente puede ser tan sencillo? ¿No crees? En el juego, es solo el octavo Pokémon más fuerte, e incluso en la historia hay varios Pokémon que teóricamente deberían poder derribar a Arceus. ¡Demonios! Arceus es un dios de la luz, por lo que algo como Necrozma debería poder absorberlo y asimilarlo. Incluso si ese no fuera el caso, Mew aún puede transformarse en Arceus. Entonces, ¿qué sucede? En conclusión, desconocemos la verdadera magnitud del poder de Arceus. Como se reveló en Leyendas Arceus, el Arceus que conocemos hoy es solo una fracción de su verdadero poder, un avatar con el que puede interactuar con el mundo material desde cualquier plano superior en el que exista. Este avatar es tan poderoso que se merece un lugar entre los 3 primeros puestos por su propia fuerza. El hecho de que el verdadero Arceus sea exponencialmente más fuerte que este avatar es más que suficiente para darle la medalla de oro de la fuerza, incluso ignorando sus poderes de creación del universo.